Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esas palabras las escribió el apóstol Juan desde Éfeso, un hombre que había visto con sus propios ojos al Señor, que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, y sin embargo las escribe como mandato, como orden, no como sugerencia. Vamos al texto bíblico esta noche, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Un mandato hermoso, pero aquí está la tensión que quiero que tú sientas desde este momento. Todos queremos amar. Nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a odiar a mi prójimo, y sin embargo, el amor se nos apaga como una llama sin combustible, se extingue porque hay algo que nos falta, y eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. El apóstol escribe estas palabras que parecen sencillas, pero que contienen una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Leamos eso de nuevo despacio, porque cada frase merece atención. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. 3 afirmaciones, 3 verdades que Juan coloca una sobre otra como los escalones de una escalera, que nos lleva a entender algo fundamental sobre la naturaleza del amor cristiano. Empecemos con la primera: el amor es de Dios. No dice que el amor viene de la cultura, no dice que el amor viene de la educación que recibimos en casa, no dice que el amor es el resultado de un buen temperamento o de una personalidad amable. Juan dice que el amor es de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el origen del amor verdadero no está en nosotros, está en Él. El amor no nació en el corazón humano, el amor nació en el corazón de Dios. Y todo lo que nosotros experimentamos de amor genuino, de ese amor que da sin calcular, que perdona sin condición, que permanece cuando todo lo demás falla, es un destello, un reflejo de lo que Dios es en su esencia más profunda. Eso es lo primero que Juan quiere que entendamos. La segunda afirmación es quizás la más desafiante: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan está diciendo que el amor no es simplemente una emoción que se activa o se desactiva según las circunstancias. El amor es evidencia, es la señal visible de algo invisible que ha ocurrido en el interior de una persona. Cuando alguien ama de verdad, con ese amor que va más allá del instinto y de la conveniencia, Juan dice que eso es prueba de que ha nacido de Dios. ¿Y sabes por qué es importante esta afirmación? Porque nos arranca el amor del campo de la psicología y lo coloca en el campo de la teología. No es que seas una buena persona, no es que hayas trabajado tu carácter, es que algo sobrenatural ha ocurrido en ti. Has nacido de nuevo y ese nacimiento produce fruto y ese fruto se llama amor. Yo mismo me he preguntado muchas veces por qué hay personas que, sin haber recibido ninguna educación religiosa formal, demuestran una bondad que avergüenza a muchos creyentes. Y la respuesta está aquí también: todo destello de amor genuino en la humanidad es un eco de Dios, porque Dios es el dueño del amor. Nadie lo inventó,
nadie lo fabricó. Él es el amor mismo. Y llegamos a la tercera afirmación, la que más incomoda: el que no ama no ha conocido a Dios. No dice el que no ora, no dice el que no asiste a la iglesia, no dice el que no conoce la doctrina, dice el que no ama. Juan está trazando una línea clara entre el conocimiento intelectual de Dios y el conocimiento real y transformador de Dios. Es posible saber mucho sobre Dios y no conocerlo. Claro que sí. Es posible repetir credos, cantar himnos, llevar la Biblia bajo el brazo y aún así no amar. Claro que es posible. Y Juan dice que ese es el diagnóstico más grave que puede existir en la vida espiritual, porque la capacidad de amar no está ligada al esfuerzo personal, no es una habilidad que se desarrolla con práctica, está ligada directamente a la relación con Dios. Cuando esa relación es real, el amor fluye. Cuando esa relación es solo formal, el amor se seca. La Escritura lo establece con claridad. Amar no es una técnica, es la evidencia viva de que Dios habita en nosotros. Juan escribe su primera epístola con un propósito muy específico. No es una carta casual, es una carta que busca establecer los fundamentos de la fe genuina en las comunidades que estaban bajo su cuidado pastoral. Y cuando leemos esta epístola, descubrimos que Juan está preocupado por algo fundamental: la autenticidad. ¿Cómo sabe una persona si realmente conoce a Dios? ¿Cómo distinguimos entre una fe verdadera y una religiosidad que solo se parece a la fe? Juan organiza su respuesta alrededor de 3 pilares que sostienen toda la vida cristiana auténtica. El primero es la doctrina pura y sana. Juan no está siendo abstracto aquí. En su tiempo había maestros que negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios, que negaban su encarnación, que distorsionaban quién era Cristo. Y Juan dice: no, la doctrina importa. Creer correctamente en Jesús es el fundamento. Pero aquí está lo interesante: Juan no se queda solo en la doctrina. El segundo pilar es la vida de sumisión y obediencia. La fe verdadera no es solo una confesión mental. Tiene que expresarse en cómo vivimos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones morales día a día. Y luego viene el tercer pilar, la vida devocional. Esa conexión íntima con Dios a través de la oración, la comunión, la intimidad espiritual. ¿Ves? Los 3 pilares son necesarios, pero aquí es donde Juan hace algo extraordinario en esta epístola. El amor es el corazón de todo, no es un tema secundario, no es una idea que Juan menciona de paso. El amor es la columna vertebral que sostiene los 3 pilares. Cuando Juan habla de doctrina pura, está hablando de una doctrina que fluye del amor de Dios. Cuando habla de obediencia, está hablando de una obediencia motivada por el amor. Cuando habla de vida devocional, está hablando de una intimidad con Dios que es fundamentalmente una relación de amor. ¿Ves cómo todo converge? El amor no es una ornamentación, es el oxígeno que da vida a todo lo demás. Y es por eso que Juan puede escribir más adelante en su epístola que Dios es amor, no que Dios tiene amor, es que Dios es amor en su naturaleza misma. Aquí está el peligro que Juan ve con claridad. Sin ese amor, los otros 2 pilares se convierten en algo vacío. Puede haber doctrina sin amor, eso es fundamentalismo seco. Es religiosidad que mata. Puede haber obediencia sin amor, eso es legalismo. Es esclavitud espiritual disfrazada de santidad.
Puede haber hasta una vida devocional sin amor. Eso es misticismo desconectado de la realidad. Es espiritualidad que no transforma, pero cuando el amor está ausente, cuando la motivación profunda de nuestro corazón no es la conexión amorosa con Dios y con los hermanos, entonces toda la estructura se vuelve hueca. ¿Me entiendes? Es como un edificio hermoso por fuera, pero sin cimientos. Puede verse imponente, pero no durará. Y entonces Juan escribe esta epístola para recordarle a sus comunidades y nos recuerda a nosotros que la fe cristiana auténtica tiene que ser integral. No puedes elegir solo una parte. No puedes quedarte con la doctrina y olvidar el amor. No puedes practicar la obediencia como si fuera un conjunto de reglas y perder la ternura del corazón. No puedes tener una vida de oración hermosa mientras ignoras al hermano que sufre. Todo tiene que estar tejido junto y el hilo que lo mantiene todo unido es el amor que emana de conocer a Dios verdaderamente. Este es el mensaje central de Primera de Juan. El amor no es un tema marginal. El amor es el corazón de la fe cristiana. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer en el amor de Dios? Esta pregunta no es teórica, es visceral. Mira, el problema es que tú y yo medimos el amor de Dios con la vara del amor humano. Y esa vara está rota, está doblada, está manchada de abandono, de traición, de promesas rotas. Si el amor que conocemos en la tierra falla, y sabemos que falla, ¿cómo podemos creer en un amor que supuestamente es eterno, incondicional, infinito? ¿No es eso demasiado bonito para ser verdad? ¿No es eso lo que nos han vendido antes? Piénsalo. Tal vez tú creciste en una casa donde tu padre estaba presente físicamente pero ausente emocionalmente. O quizá tu madre sacrificó todo y aún así sentías que nunca era suficiente para ella. Tal vez experimentaste una traición que te partió el alma. Alguien que juraste que te amaba te miró a los ojos y eligió irse. El amor que conociste fue condicional. Te amo si eres exitoso. Te amo si no me decepcionas. Te amo mientras me sirvas. Y cuando dejaste de cumplir esas condiciones, el amor se esfumó. Así que ahora, cuando escuchas que Dios te ama sin condiciones, sin límite de tiempo, sin exigencias ocultas, tu alma grita internamente: no creo, no puedo creer, eso no existe. La experiencia de desamor cierra puertas, literalmente cierra puertas. Construimos muros sin darnos cuenta, y esos muros son tan altos, tan gruesos, que ni siquiera dejamos que la voz de Dios penetre. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Aquí Juan está diciendo algo radical. El amor verdadero se demuestra en la acción extrema, no en palabras bonitas, no en promesas vagas, sino en sacrificio real. Dios puso su vida, no un cheque, no una bendición a distancia, su propia vida. Pero mira, incluso cuando leemos esto, hay algo dentro de nosotros que susurra: sí, pero eso fue hace 2000 años. ¿Dónde está ese amor ahora? ¿Dónde está cuando mi hijo está enfermo? ¿Dónde está cuando pierdo mi trabajo? ¿Dónde está cuando me siento completamente solo de noche? La realidad es que la herida del amor humano se convierte en un filtro. Todo lo que Dios intenta hacer por ti pasa a través de ese filtro roto. Él te envía a alguien que te ama genuinamente, pero tú esperas el golpe. Él te da una bendición
pero tú la miras con sospecha. ¿Cuál es el precio? ¿Cuándo va a cambiar? Porque eso es lo que aprendiste. El amor humano es transaccional, es temporal, tiene fecha de vencimiento, y aunque Dios diga que su amor es diferente, que es eterno, que es para siempre, hay una parte de ti que simplemente no puede recibir eso. Es como si alguien te dijera que existe agua que nunca se seca, pero tú solo conoces pozos que se agotan. No puedes conceptualizarlo, no puedes vivirlo, pero aquí está lo que necesitas entender. El amor de Dios no viene a competir con tus experiencias humanas, viene a sanarlas, viene a reescribir lo que significa amar y ser amado. En 1 de Juan 4, 18, Juan escribe: el amor perfecto echa fuera el temor. No dice que mejora el temor, no dice que lo convierte en algo manejable, lo echa fuera, lo expulsa, porque cuando realmente comienzas a comprender que existe un amor que no falla, que no abandona, que no traiciona, algo cambia en tu interior. Las puertas que cerraste comienzan a abrirse, no todas de una vez, poco a poco, pero se abren. El punto central es la veta de la herida emocional se convierte en una pared que nos impide recibir lo más importante que Dios ofrece. Y mientras esa pared permanezca, mientras sigamos midiendo su amor con la vara rota del amor humano, no podremos experimentar la transformación que Él desea para nosotros, porque el amor de Dios es precisamente lo opuesto a lo que conocemos, y es aquí donde necesitamos hablar con mucha claridad. Hermanos, el amor humano, ese que conocemos día a día, ese que experimentamos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras amistades, es fundamentalmente condicional. No es malo decirlo, es la realidad. Te amo mientras me ames. Te amo mientras me des lo que necesito. Te amo mientras te portes bien. Mientras cumplas mis expectativas. Mientras no me decepciones. Ese amor tiene una temperatura que sube y baja. Algunos días es fuego ardiente, otros días es hielo, y tú sabes qué causa esos cambios: las circunstancias, el dinero, las palabras hirientes, el cansancio, la traición, una simple mirada que te dice que algo cambió. El amor humano es un sentimiento, hermanos, y los sentimientos son volátiles por naturaleza. Suben, bajan, desaparecen. Son como las olas del mar, nunca permanecen en el mismo lugar. He visto matrimonios que comenzaron con promesas eternas. Te amaré para siempre, se dijeron el uno al otro, y tal vez lo creían de verdad en ese momento, pero cuando llegó la enfermedad, cuando llegó el desempleo, cuando llegó la infidelidad, ese amor que parecía eterno se desvaneció como el humo. ¿Por qué? Porque estaba construido sobre un sentimiento, no sobre un principio. Un sentimiento no puede soportar el peso de una tormenta real. Se quiebra, se fractura, y la persona se pregunta: ¿dónde está ese amor que juramos que era para siempre? La respuesta es incómoda, pero cierta: nunca fue para siempre. Solo parecía serlo cuando las circunstancias eran favorables, cuando todo iba bien, cuando no había conflicto, cuando no había prueba, cuando el otro simplemente cumplía el rol que esperábamos que cumpliera. Eso no es amor eterno. Eso es un acuerdo temporal disfrazado de promesa. Hermano, hermana, si tú estás en una relación donde sientes que el amor depende de tu desempeño,
donde tienes que estar constantemente probando tu valor, donde una falta, un error, un momento de debilidad te hace temer que todo se derrumbe. Déjame decirte algo, eso no es amor, eso es transacción, eso es una economía donde tú das y esperas recibir, donde el otro da y espera que tú hagas exactamente lo que quiere. Y cuando uno falla, y todos fallamos, el sistema colapsa, la otra persona se retira, se enfría, dice cosas que hieren, y tú quedas preguntándote qué hice mal. La verdad es que no hiciste nada mal en el sentido absoluto, solo dejaste de ser lo que el otro necesitaba que fueras. Y ese es precisamente el problema del amor basado en el sentimiento, que es impermanente, que es manipulable, que puede ser retirado en el momento en que el otro decide que ya no obtiene lo que quiere de ti. Piensa en los versículos que leemos sobre el amor de Dios. Primera de Juan 4:7 dice que Dios es amor, no dice que Dios siente amor, dice que Dios es amor, es su naturaleza, no su emoción. Su amor no depende de tu desempeño, no se retira cuando fallas. De hecho, y esto es lo que cuesta entender, su amor es más fuerte cuando estás en tu peor momento, cuando has caído, cuando has pecado, cuando has traicionado. Ahí es donde el amor de Dios se demuestra de manera más clara, porque no está condicionado a nada. Es gratuito, es incondicional, es eterno no porque prometa ser eterno, sino porque es la naturaleza misma de Dios. Él no puede dejar de amar porque eso sería dejar de ser Él. Pero el amor humano ese sí puede terminar y termina constantemente. Mientras nosotros sigamos midiendo el amor de Dios con la vara rota del amor humano, mientras esperemos que Él se comporte como un ser humano que se retire cuando fallamos, que nos demande más, que nos pida que probemos nuestro valor, nunca podremos confiar realmente en Él. Siempre habrá una duda, una sospecha de que tal vez algún día Él también se cansará, que tal vez Él también tiene un límite, que tal vez su amor también es condicional, solo que mejor escondido, pero esa es la mentira. Esa es la pared que nos separa de la transformación real, la pared construida por años de amor humano condicional, de relaciones rotas, de promesas incumplidas. Y mientras esa pared permanezca, mientras sigamos esperando que Dios se comporte como un ser humano fallido, no podremos experimentar la libertad que Él quiere darnos, porque la libertad verdadera no viene de ser amado cuando lo mereces, viene de ser amado cuando no lo mereces. Y eso, hermano, eso es algo completamente diferente a todo lo que el mundo nos ha enseñado. Ahora bien, si la libertad verdadera viene de ser amado cuando no lo mereces, entonces tenemos que entender qué significa el amor de Dios. Y déjame decirte algo que quizás nunca nadie te ha explicado de esta manera. El amor de Dios no es una emoción, no es algo que fluctúa con el tiempo, que sube y baja dependiendo de cómo te sientas o de lo que hayas hecho. ¿Has notado cómo el amor humano así funciona? Hoy me amas, mañana no. Hoy estoy bonita, mañana envejezco y me dejas. Hoy tengo dinero, mañana pierdo todo y desapareces. Eso no es amor, eso es transacción, eso es negocio, pero el amor de Dios es completamente diferente. Hermano, es eterno, es inmutable, no cambia. Dios no se despierta un martes y decide que ya no te ama porque cometiste un error. Eso no sucede. Yo conocía a un hombre
un maestro de primaria en una ciudad de provincia. Llevaba 32 años enseñando en la misma escuela. Aquel viernes, después de clase, mientras guardaba sus libros en el escritorio, recibió una llamada. Su esposa le dijo que había conocido a otro hombre, así de simple, 32 años de matrimonio, 2 hijos ya adultos, una vida construida juntos, y ella le dijo que se iba. Yo lo visité días después, en su casa, en aquella sala donde habían compartido tantas cenas en familia. Las manos le temblaban mientras me contaba. Me dijo algo que nunca olvido, pastor. Lo que más me duele no es que se vaya, es que ella dice que ya no me ama, como si el amor fuera algo que simplemente se apaga, como si 32 años no significaran nada cuando las emociones cambian. Y eso es lo que el mundo nos enseña. ¿Verdad? Ama mientras sientas mariposas. Ama mientras la otra persona merezca tu amor. Ama mientras sea conveniente, mientras sea fácil, mientras no te cueste nada. Pero ¿sabes qué es lo que Dios dice? Dios dice algo radicalmente opuesto. Romanos 5 versículos 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y continúa pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ves lo que dice? Siendo aún pecadores, mientras eras todavía un enemigo de Dios, mientras aún no le importabas, mientras aún no lo buscabas, mientras aún lo rechazabas, Él murió por ti. Eso no es emoción, eso es principio, eso es carácter, eso es lo que significa que Dios sea eterno. Su amor no espera a que cambies, no espera a que te arregles, no espera a que seas digno. Él te ama ahora, tal como eres. En tu vejez te ama igual que en tu juventud, con tus capacidades, sin tus capacidades, rico, pobre, enfermo, sano. Él te ama. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios no depende de ti, no depende de tus circunstancias, no depende de lo que hayas hecho o dejado de hacer. Depende únicamente de lo que Él es, y lo que Él es, hermano, es amor eterno, inmutable, inagotable. Eso es lo que significa ser amado por Dios. No es ser amado cuando mereces, es ser amado porque Él decidió amarte antes de la fundación del mundo, y esa decisión nunca va a cambiar. Y quiero que entiendas algo profundo aquí. Cuando un hombre envejece, su cuerpo cambia, sus fuerzas no son las mismas, tal vez ya no puede trabajar como antes, ya no puede proveer de la misma manera. Y muchas esposas en el mundo dicen en ese momento: yo me voy porque el contrato ya no es rentable. Pero la Biblia nos habla de algo diferente. En Eclesiastés 9, versículo 9, dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, vanidad que te ha dado debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. ¿Ves? No dice goza mientras ella sea joven, no dice goza mientras tengas dinero, dice goza todos los días, todos, porque ese es el pacto, ese es el compromiso verdadero. Y cuando Dios hace un pacto, Él lo mantiene. Él no se despierta mañana y dice: bueno, ya no me interesa. Él dijo en Malaquías 2 versículo 16: yo aborrezco el repudio. ¿Por qué? Porque Dios entiende algo que nosotros hemos olvidado,
que el amor verdadero no es un sentimiento que fluctúa, es una decisión que se renueva cada día, es un acto de voluntad, es decir, cada mañana yo elijo amarte, yo elijo quedarme, yo elijo verte envejecer y amarte más, no menos, porque tu valor no está en tu apariencia, no está en tu capacidad de producir, no está en lo que puedas ofrecerme hoy. Tu valor está en que eres una criatura hecha a imagen de Dios. Y esa imagen nunca envejece, nunca se deprecia, nunca pierde su dignidad. Entonces, cuando te digo que Dios te ama eternamente, no estoy hablando de una emoción bonita que Él siente por ti en los buenos momentos. Estoy hablando de un compromiso que fue establecido antes de que tú nacieras. Estoy hablando de un amor que pagó un precio incalculable, un amor que atravesó la cruz, un amor que no te abandona en la oscuridad, que no te suelta cuando caes, que no te rechaza cuando fallas. Y tal vez tú hoy estás en un lugar donde sientes que ya no eres amado. Tal vez alguien te dejó, tal vez te dijeron que ya no vales, tal vez tú mismo te has convencido de que mereces estar solo, pero te digo algo, hermano, algo que quiero que llegue hasta lo profundo de tu corazón. El amor de Dios no depende de la opinión de nadie, no depende de lo que otros digan de ti, no depende ni siquiera de lo que tú creas de ti mismo en este momento. Él te ve, Él te conoce completamente y aún así, Él te ama. Eso es lo que significa ser amado por Dios. No es ser amado cuando lo mereces, es ser amado porque Él decidió que tu vida tenía valor antes de que tú mismo lo supieras. Y aún así, Él te amó. Eso es lo que significa ser amado por Dios. No es ser amado cuando lo mereces, es ser amado porque Él decidió que tu vida tenía valor antes de que tú mismo lo supieras. Pero ahora quiero que nos detengamos en algo que muchos de nosotros hemos visto en nuestras propias iglesias, en nuestras propias comunidades. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Juan escribe así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira bien, esa estructura, Juan no está siendo poético, está siendo tajante, está diciendo algo que nos incomoda profundamente, que es imposible amar a Dios y al mismo tiempo estar en guerra con la persona que vive al lado tuyo. ¿Has notado cómo Juan lo plantea? No dice es difícil, no dice deberías intentarlo, dice que es mentira. Es mentira decir que amas a Dios mientras odias a tu hermano. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios no es una teoría bonita que cantamos los domingos. No es esa sensación emocional que sentimos en un servicio cuando la música suena fuerte y las luces bajan. El amor de Dios es concreto, es específico, es el amor que se ve en acciones, en decisiones, en cómo tratas a la gente cuando nadie está mirando. Nosotros hemos convertido el amor cristiano en algo teórico, lo predicamos, lo cantamos, lo compartimos en redes sociales con versículos bonitos, pero cuando llega la hora de perdonar a alguien que nos hirió hace años, cuando tenemos que aceptar a una persona que piensa diferente a nosotros, cuando tenemos que bajar nuestro orgullo y hablar con quien nos ofendió la semana pasada, ahí el amor se convierte en silencio, se convierte en indiferencia, se convierte en rumores susurrados en las esquinas de la iglesia. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Amar de verdad. Amar como lo hace Dios exige algo de ti,
Exige que mires a los ojos a quien te hirió y digas te perdono. Exige que aceptes a las personas tal como son, no como quisieras que fueran. Exige que reconozcas que el hermano que no te agrada, que tiene costumbres diferentes, que habla distinto, que vota diferente, que tiene otra teología sobre ciertos temas, ese hermano también es amado por Dios con la misma intensidad con que Dios te ama a ti. Y si Dios pudo amar a esa persona, ¿quién eres tú para decidir que no merece tu respeto, tu compasión, tu disposición a escuchar? Yo he visto iglesias enteras divididas por menos. He visto familias destrozadas porque nadie quiso dar el primer paso hacia el perdón. He visto a personas que oraban con fervor, que daban en la ofrenda, que asistían a cada servicio, pero que no podían estar en la misma habitación con alguien sin que hubiera tensión. Y el mundo mira eso y dice, eso es el amor de Cristo, y tiene razón en cuestionarlo, porque el amor que predicamos se queda en las palabras. Entonces Juan nos confronta con esta verdad brutal. Si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, a quien ves, eres mentiroso. No es una acusación suave, es una declaración clara. La fe verdadera se demuestra en cómo tratamos a otros, no se demuestra en nuestras palabras bonitas ni en nuestros sentimientos religiosos, se demuestra en las decisiones pequeñas, en los actos cotidianos, en la manera en que miramos al que es diferente a nosotros y decidimos verlo con los ojos de Dios. El amor cristiano no es un sentimiento que experimentamos, es una práctica que ejercemos, es algo que hacemos día tras día, incluso cuando no nos apetece, incluso cuando la otra persona no se lo merece, porque así es como Dios nos amó primero. Ahora bien, quiero que pensemos en esto juntos. Si el amor es acción, entonces debemos entender cómo esa acción se expresa en la realidad cotidiana. Y la realidad es que vivimos rodeados de personas que no son como nosotros, personas con gustos distintos, con maneras diferentes de ver la vida, con valores que a veces chocan con los nuestros. ¿Cómo amamos a esa gente? ¿Cómo practicamos el amor cuando la otra persona es fundamentalmente distinta a nosotros? Aquí es donde la Escritura nos presenta una imagen hermosa que quiero que veamos claramente en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Leemos, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ven lo que dice, Dios plantó un huerto, un jardín, y ese jardín no estaba lleno de flores idénticas. Cuando Dios creó, no dijo, voy a hacer 1,000,000 de rosas rojas exactamente iguales. No, creó claveles, rosas, gladiolos, tulipanes, cada uno con su propia estructura, su propio color, su propio aroma, cada flor diferente, cada una bella a su manera. Eso es lo que Dios hizo con la creación. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. La diversidad no es un accidente. La diversidad es el diseño divino, es la intención original de Dios. Piensen en esto cuando tú miras un jardín verdadero, uno que ha sido cultivado con cuidado. ¿Qué ves? No ves uniformidad. Ves belleza precisamente porque hay variedad, porque los colores son diferentes, porque las alturas varían, porque cada planta tiene su propia manera de crecer y nadie entra a ese jardín diciendo esto está mal porque no todas las flores son iguales. No, nadie, porque la belleza está en la diferencia,
La belleza está en que cada elemento contribuye a algo único, algo que ningún otro elemento podría contribuir. Y cuando tú intentas forzar a una rosa a ser clavel o a un tulipán a ser gladiolo, lo que haces es destruir su belleza, destruyes lo que Dios creó en ella. Entonces, ¿qué significa amar en este contexto? Significa convivir con personas distintas a nosotros sin querer cambiarlas a nuestra imagen. ¿Lo entienden? No se trata de tolerancia pasiva, de soportar al otro. No, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de reconocer que la diferencia del otro es valiosa, que su manera de ser, sus gustos, sus perspectivas tienen un lugar legítimo en el mundo, que no necesitan ser como nosotros para ser valiosos, que no necesitan pensar como nosotros para merecer nuestro respeto. Esto es especialmente difícil, ¿verdad? Porque naturalmente queremos que los demás compartan nuestras opiniones, nuestros valores, nuestras preferencias. Nos hace sentir validados, nos hace sentir que tenemos razón, pero eso no es amor. Eso es egoísmo disfrazado de convicción. Mira a tu alrededor. Hay alguien en tu vida que es muy diferente a ti. Alguien cuyas decisiones no entiendes completamente, cuya personalidad choca con la tuya, cuya fe tal vez se expresa de manera distinta. La pregunta no es si esa persona está equivocada. La pregunta es, ¿puedo amarla tal como es? ¿Puedo reconocer su belleza, incluso cuando no es el tipo de belleza que yo esperaba? Porque aquí está la verdad profunda. Aceptar la diferencia del otro es la primera manifestación del amor verdadero. No es la última, no es la más sacrificada, es la primera. Y el fundamento, porque si no puedo aceptar que tú eres diferente a mí sin intentar cambiarte, entonces cualquier cosa que haga por ti, cualquier sacrificio que pretenda hacer, estará contaminado por la intención oculta de convertirte en lo que yo quiero que seas, y eso no es amor. Eso es manipulación envuelta en papel de regalo. El jardín de Dios funciona así, cada flor en su lugar, cada una diferente, todas hermosas, todas necesarias. Y cuando caminamos por ese jardín, cuando vivimos en comunidad con esa diversidad, aprendemos algo que la uniformidad nunca podría enseñarnos. Aprendemos que el amor no es una fuerza que homogeniza. El amor es una fuerza que celebra la particularidad de cada persona. El amor dice, eres diferente a mí, y eso está bien. Eres diferente a mí, y eso es hermoso. Ahora bien, cuando miramos el Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa es la realidad original. El ser humano fue diseñado como un espejo vivo del carácter de Dios. No una copia perfecta, pero un reflejo genuino. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, llevaban grabada en su esencia la capacidad de amar como Dios ama, de dar como Dios da, de perdonar como Dios perdona. Su carácter era transparente, sin distorsiones, sin las capas de egoísmo y miedo que hoy vemos en nosotros. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que la capacidad de amar sin condiciones, de entregarse sin reservas, de confiar completamente, no es un lujo espiritual, es lo normal. Es lo que fuimos diseñados para hacer, pero entonces llegó el pecado, y aquí necesitamos entender bien qué es el pecado,
no es solo una lista de acciones malas. El pecado, en su esencia más profunda, es la separación de Dios. Es el corte de la conexión que nos mantenía en sintonía con su carácter, y cuando esa conexión se rompió, algo terrible sucedió en el interior del ser humano. El espejo se rompió, el reflejo se distorsionó. ¿Te has preguntado por qué un hombre que dice amar a su familia puede ser capaz de abandonarla? ¿Por qué alguien que promete fidelidad puede traicionar? ¿Por qué la persona que juraba que sería diferente termina repitiéndose en los mismos patrones destructivos? No es porque seamos intrínsecamente malvados, es porque el pecado ha deteriorado nuestro carácter de una manera tan profunda que ya no sabemos quiénes somos realmente. Mira lo que dice Pablo en Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos es clave. No significa que seamos basura, significa que hemos sido despojados, se nos ha arrebatado algo, hemos perdido acceso a la gloria, a la excelencia, al esplendor del carácter divino que alguna vez nos definió. Y cuando pierdes eso, ¿qué queda? Un remedo, una caricatura grotesca de lo que fuimos diseñados para ser. Vemos personas que intentan amar, pero lo hacen desde el miedo, intentan dar, pero lo hacen esperando reciprocidad, intentan confiar, pero cargan con heridas tan profundas que la desconfianza les paraliza. No es que hayan elegido ser así, es que el pecado las ha moldeado así. Y aquí es donde muchos de nosotros nos equivocamos. Buscamos culpar a las personas por su incapacidad de amar bien. Decimos, es que él es egoísta, es que ella es insegura, es que no saben amar. Pero esa es una diagnosis incompleta. La verdadera diagnosis es más profunda. Somos seres humanos cuyo carácter ha sido distorsionado por la separación de Dios. No es que seamos malos, es que estamos rotos. Somos caricaturas de nosotros mismos, y lo más triste es que muchas veces ni siquiera lo sabemos. Caminamos por la vida sin entender que lo que nos hace incapaces de amar plenamente no es una deficiencia personal, sino una consecuencia espiritual. Piensa en esto cuando eras niño, antes de que el mundo te lastimara, antes de que aprendieras a protegerte, antes de que el pecado escribiera sus cicatrices en tu alma. Eras diferente tal vez. Había una pureza, una capacidad de confiar, una disposición a amar sin tanta defensa, pero conforme creciste, eso fue siendo reemplazado. El miedo entró, la vergüenza entró, la culpa entró, y con ellas la distorsión de tu carácter. Ya no eres el reflejo claro que alguna vez fuiste, eres un reflejo nublado, fracturado, que apenas deja pasar la luz de lo que Dios pretendía que fueras. Y esa es la realidad que debemos enfrentar, la incapacidad que experimentamos hoy en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. No es un accidente, es síntoma de una enfermedad más profunda, es la consecuencia. La pregunta que debemos hacernos no es ¿por qué fracaso en mis relaciones? La pregunta real es ¿cómo puedo ser restaurado a mi condición original? Porque mientras sigamos pensando que el problema está en nosotros mismos, como si fuéramos defectuosos de fábrica, seguiremos buscando soluciones superficiales. Pero si entendemos que el problema es la separación de Dios, entonces la solución ya tiene un nombre. La solución es reconexión,
La solución es volver a ese espejo que alguna vez fue claro y permitir que Dios, poco a poco, vuelva a grabar su carácter en nosotros. Eso no sucede de la noche a la mañana, pero sucede. Y en ese proceso de restauración es donde el amor verdadero comienza a brotar nuevamente. Pero aquí viene lo que muchos no ven claramente. Lejos de Dios, el ser humano se convierte en un pozo de egoísmo y confusión interior. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios se va del centro, lo que queda es vacío. Y la naturaleza humana aborrece el vacío. Entonces ese vacío se llena de lo que está más cerca a uno mismo. El yo, el mío, mis deseos, mis necesidades, mis miedos. Y aquí es donde todo comienza a romperse. La separación de Dios nos raja por dentro, literalmente nos fragmenta. La identidad humana, cuando está conectada a Dios, tiene un centro gravitacional, sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va. Pero cuando esa conexión se corta, la persona se convierte en 1000 pedazos que no saben cómo encajar. He visto esto en las familias, en los matrimonios, en las amistades. 2 personas que se aman, que realmente se aman, pero no pueden convivir. ¿Por qué? Porque cada uno está viviendo desde su propio yo fragmentado. Cada uno está tratando de llenar su vacío con el otro, y 2 vacíos juntos no hacen una plenitud, ¿verdad? Solo hacen 2 vacíos más grandes. Mira lo que dice la Escritura, Romanos 3, 10 y 11. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estos versículos no están hablando de pecados específicos solamente, están describiendo una condición, una desconexión tan profunda que la capacidad misma de entendimiento se nubla. Cuando estamos separados de Dios, que es la fuente de toda sabiduría, nos quedamos ciegos espiritualmente, y ese ciego no ve sus propias manos, choca con todo, hiere sin intención, destruye lo que ama. La incapacidad de amarse entre humanos no es falta de voluntad, no es que la gente no quiera amar, es que la desconexión de Dios nos ha dejado sin la capacidad de hacerlo bien. Es como pedirle al río que fluya cuando la fuente se ha secado. ¿Ves cómo funciona esto en la sociedad? Miramos los conflictos en las ciudades, en los países, en las redes sociales. Miramos cómo hermanos se traicionan, cómo padres abandonan hijos, cómo amigos se destruyen mutuamente. ¿Y cuál es la raíz? No es la política, no es la economía, no es la educación insuficiente. La raíz es la separación de Dios, porque sin Dios como centro, cada persona se convierte en su propio Dios. Y cuando todos son dioses, todos son enemigos. El egoísmo que vemos en el mundo no es un accidente, es el fruto lógico y predecible de vivir lejos de la única fuente de verdadero altruismo. Y aquí está lo que quiero que entiendas, esa confusión interior que experimentas, ese sentimiento de estar perdido, de no saber quién eres realmente, de no poder conectar auténticamente con nadie, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Eso no es debilidad tuya, es síntoma, es evidencia de una desconexión, porque Dios grabó su carácter en ti. Eres hecho a su imagen, pero cuando te alejas de Él, es como si borrara gradualmente eso que Él escribió, y lo que queda es un lienzo en blanco que grita por ser llenado de algo, de cualquier cosa. Por eso buscamos en lugares equivocados, por eso nos atrapan las adicciones,
los vicios, las relaciones tóxicas, porque estamos tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Xung đột trong gia đình, xã hội, nội tâm tất cả đều có cùng một nguồn gốc sự xa cách Dios. Pero la buena noticia es que Dios no ha abandonado ese lienzo, sigue aquí, esperando que regreses, esperando permiso para volver a grabar su carácter en ti, línea por línea, letra por letra. Y es precisamente en ese momento de reconocimiento donde algo cambia, cuando tú entiendes que tu soledad no es culpa tuya, que tu incapacidad de amar como desearías no es porque seas malo, sino porque estás desconectado de la fuente misma del amor. Algo se quiebra en ti. Se quiebra el orgullo que te decía que podías arreglarlo solo. Se quiebra la ilusión de que la voluntad humana es suficiente, y en ese quiebre hay esperanza, porque significa que estás listo para buscar la reconexión. Piensa en un árbol que ha sido arrancado de la tierra, sus raíces están expuestas al aire. ¿Qué ves? Un árbol que aparenta estar vivo, tiene tronco, tiene ramas, tal vez incluso algunas hojas, pero está muriendo lentamente, no porque el árbol sea débil, sino porque está separado de lo que lo nutre. Ahora vuelve a plantarlo, devuelve sus raíces a la tierra. ¿Qué sucede? No instantáneamente, pero gradualmente, la vida vuelve, las hojas recuperan color, las ramas se fortalecen, el árbol respira de nuevo. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. No está aquí para juzgar tu estado actual. Está aquí para reconectarte, para que vuelvan a fluir en ti esas aguas vivas que alguna vez conociste, aunque sea en la memoria más profunda de tu alma. La pregunta entonces no es: ¿merezco ser amado por Dios a pesar de mi egoísmo? Eso es confundir el amor de Dios con la salvación. El amor de Dios ya existe para ti. Está ahí como el sol que brilla sobre el justo y el injusto, pero la salvación, la reconexión real, la transformación de tu naturaleza, eso requiere que tú digas sí, que tú regreses, que tú permitas que Él vuelva a escribir, porque Dios respeta tu libertad. Incluso cuando esa libertad te está destruyendo, pero cuando por fin dices sí, cuando por fin regresas, entonces comienza el verdadero trabajo de restauración, y en ese trabajo es donde descubrirás que no estabas perdido más allá de ser encontrado. Solo estabas esperando el momento en que dejaras de correr hacia el vacío y comenzaras a correr hacia casa. Pero hay algo que necesitamos enfrentar aquí, algo que muchos de nosotros preferimos mantener en la sombra. Dentro de cada ser humano habitan fantasmas y monstruos que no queremos reconocer. No hablo de criaturas literales, ¿verdad? Hablo de esos impulsos que nos llevan a pelear, a herir, a destruir a las personas que decimos amar. Hablo de la rabia que explota sin control, del desprecio que sale de nuestras bocas, de las manos que se alzan en violencia contra los débiles. ¿Cómo es posible que un hombre golpee a su esposa? ¿Cómo es posible que un padre abuse de su propia hija? ¿Cómo llegamos a lugares tan oscuros? Estos no son accidentes de la conducta, no son simples errores de carácter, son manifestaciones de lo que habita dentro cuando el ser humano se aleja de Dios. Cuando rechaza la fuente misma del amor verdadero. Mira, la sociedad nos dice que la voluntad es suficiente, que si decidimos ser mejores, seremos mejores, que si nos proponemos no herir, no heriremos. Pero eso es una mentira que hemos repetido durante siglos.
Un hombre que decide no golpear a su esposa, pero está lleno de rabia sin resolver, que está vacío de propósito, que no conoce el amor de Dios operando en su corazón, ese hombre va a explotar. La voluntad sola no alcanza, la buena intención sola no alcanza, porque el problema no está únicamente en nuestras acciones, está en nuestra naturaleza separada de Dios. Cuando el ser humano vive alejado de la fuente del amor, cuando rechaza ser tocado por la gracia, queda abandonado a sus propios impulsos, y esos impulsos, sin la transformación del espíritu, son destructivos. ¿Sabes por qué hay tanto sufrimiento en las familias? ¿Por qué hay tanto abuso, tanta violencia doméstica, tanto dolor intergeneracional? Porque estamos llenos de monstruos interiores que no sabemos cómo domesticar. Un hombre que fue golpeado por su padre golpea a su hijo. Una mujer que fue humillada humilla a sus hijas. Un niño que fue abusado reproduce el abuso. No es destino, pero es la realidad del ser humano que no ha sido tocado por la redención. Estos no son fantasmas metafóricos que podemos exorcizar con pensamiento positivo, son la expresión cruda de una voluntad humana que, separada de Dios, solo sabe destruir. Y la pregunta que debes hacerte es esta: ¿qué monstruo hay dentro de ti que aún no has reconocido? ¿Qué impulso oscuro esperas que nadie descubra? La verdad incómoda es que todos llevamos estos monstruos. No todos golpeamos, no todos abusamos de esa manera visible y brutal, pero todos tenemos rabia, envidia, desprecio, lujuria, ambición desenfrenada. Todos tenemos la capacidad de herir. La diferencia está en si permitimos que Dios toque eso que hay adentro, o si seguimos pretendiendo que no existe, porque mientras lo neguemos, mientras sigamos creyendo que nuestra voluntad es suficiente, seguiremos siendo esclavos de esos impulsos, seguiremos lastimando a las personas que amamos, seguiremos perpetuando el ciclo de violencia y dolor. Los monstruos no desaparecen por ignorancia. Los fantasmas no se van porque cerremos los ojos. Ellos están ahí, esperando, cada vez más hambrientos. Por eso es que el Evangelio no viene a decirte que eres buena persona, no viene a decirte que tu voluntad es suficiente, viene a decirte que dentro de ti hay una enfermedad que solo puede ser sanada por una fuente externa a ti mismo. Viene a decirte que esos monstruos interiores solo pueden ser vencidos cuando permites que el amor de Dios, la gracia de Cristo, entre en los lugares más oscuros de tu ser. No es un trabajo de autoayuda, no es un programa de mejora personal, es una transformación radical donde el Espíritu Santo comienza a reemplazar esos impulsos destructivos con amor genuino, con compasión verdadera, con la capacidad de amar sin herir. Ese es el único camino, porque un ser humano separado de Dios no puede amar de verdad. Puede simular amor, puede actuar como si amara, pero en el fondo, sin Dios, solo hay vacío. Y ese vacío engendra monstruos. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahí dice: y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esa imagen es profunda. Adán y Eva acaban de pecar, acaban de desobedecer a Dios, y lo primero que hacen es cubrirse con hojas de higuera. No es un acto de arrepentimiento verdadero, es un acto de vergüenza, es un acto de ocultamiento. Ellos sienten que están desnudos, vulnerables,
expuestos, y lo que hacen es coger lo que tienen a mano, hojas de un árbol, y tratan de cubrirse. ¿Verdad que es absurdo? Es como si alguien estuviera sangrando, herido de gravedad, y en lugar de ir al médico, se pusiera un parche de papel. Las hojas de higuera no van a sanar la herida. Las hojas de higuera no van a resolver el problema, pero Adán y Eva creían que sí. Creían que con eso era suficiente. Y aquí es donde entra la lección para nosotros, porque tú y yo, cuando estamos separados de Dios, cuando sentimos esa culpa, esa vergüenza interior, ¿qué hacemos? Nos cubrimos con nuestras propias hojas de higuera, nuestras intenciones humanas. Decimos: voy a amar mejor, voy a ser una mejor persona, voy a perdonar, voy a cambiar por mí mismo. Y esas intenciones suenan bien, suenan noble, pero ¿sabes qué son en realidad? Son hojas de higuera, son temporales, son ridículas comparadas con la magnitud del problema real. ¿Por qué? Porque el problema no es superficial, el problema es que estamos separados de Dios. El problema es que sin Él, sin su amor incondicional, sin su gracia transformadora, no tenemos poder real para cambiar. Podemos fingir, podemos actuar, podemos decir a la gente: estoy mejor ahora, he cambiado, pero en el fondo, sin Dios obrando en nuestro corazón, eso es cosmético, es solo una cobertura. Mira lo que sucede después en Génesis. Dios viene, Adán y Eva se esconden y Dios les pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No es una pregunta inocente. Es una pregunta que apunta directamente al corazón del problema. Ellos habían comido del árbol prohibido y ahora tenían vergüenza. Pero la vergüenza no es la solución. Las hojas de higuera no son la solución. La solución es enfrentar la verdad, es confesar, es permitir que Dios entre en ese lugar quebrado, porque solo entonces, solo cuando dejamos de pretender que nuestras intenciones humanas son suficientes, es que Dios puede hacer la obra verdadera. Piénsalo así: ¿cuántas veces tú has dicho voy a amar diferente y has fallado? ¿Cuántas veces has prometido perdonar y luego vuelve el resentimiento? ¿Cuántas veces has intentado cambiar por tu propia fuerza y te has encontrado en el mismo lugar? Eso no es debilidad tuya, eso es la realidad de estar separado de Dios. Las hojas de higuera se marchitan, la intención humana se agota. El cambio cosmético no dura. Lo que dura es la transformación que viene de adentro, que viene del Espíritu de Dios trabajando en ti. Cuando tú finalmente sueltas la pretensión de que puedes hacerlo solo, cuando dices no puedo, es ahí donde Dios dice yo sí puedo. Es ahí donde comienza la verdadera renovación. El mensaje es claro: intentar resolver el problema del amor, del perdón, de la transformación personal sin Dios. Es una ilusión. Es como creer que una hoja de higuera puede cubrir una herida de muerte. No puede. Solo la presencia viva de Dios, solo su gracia, solo su amor que nos penetra y nos renueva desde adentro, puede hacer que dejemos de fingir y comencemos a ser verdaderamente nuevos. Pero hay algo que quiero decirte antes de que sigamos adelante. Hay un silencio que no se cura con medicina, con dinero, con viajes o con gente a tu alrededor. Es el silencio de la soledad verdadera. Y es extraño porque puedes estar en una multitud rodeado de colegas en la oficina, de amigos en una fiesta, de familia en la mesa,
y aún así sentir que nadie te ve, que nadie te conoce realmente. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de estar completamente solo, aunque estés acompañado. Conocí a un empresario hace años, un señor que tenía 52 años y había construido una compañía de exportación en una ciudad grande del norte. Tenía dinero, tenía empleados que lo respetaban, tenía una casa grande con vista a la ciudad. Pero una noche, fue un viernes, recuerdo que había terminado una junta importante, se sentó en su oficina después de que todos se fueron y Loro no sabía por qué lloraba. Tenía todo, pero no tenía nada. Me lo dijo años después. Cuando volvimos a encontrarnos, pastor, descubrí que no puedes lograr nada verdadero completamente solo. Aunque triunfes, aunque ganes, aunque llegues a la cúspide, hay un vacío que tú mismo no puedes llenar. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo desde el principio. Dios no nos creó para estar solos. No estoy hablando solo de matrimonio o de amigos. Estoy hablando de una verdad más profunda. Salimos de las manos de Dios y a Él es a quien pertenecemos. Fuimos hechos para Él, para una relación viva con Él. Y cualquier intento de llenarnos con otra cosa, con éxito, con posesiones, con relaciones, es como poner agua en un vaso que tiene un agujero en el fondo. El agua se cae, el vacío permanece. ¿Sabes cuántas personas están viviendo así, construyendo, ganando, logrando, pero por dentro están vacías? Y la tragedia es que muchos creen que si logran un poco más y consiguen ese trabajo, ese sueldo, ese viaje, entonces el vacío desaparecerá. Pero no desaparece, porque el vacío no es por falta de cosas, es por falta de Dios. Es por falta de esa conexión fundamental que nos define, que nos completa, que nos hace ser quienes realmente somos. La plenitud, la verdadera plenitud, no está en tus logros, no está en las personas que amas, no está en lo que posees, está en volver a Dios, está en ese momento cuando dejas de pretender que eres suficiente por ti mismo y reconoces que necesitas a alguien más grande que tú. Necesitas la presencia viva de Dios en tu vida. Y es entonces, solo entonces, cuando el silencio se rompe, cuando la soledad muere, no porque tengas más gente a tu alrededor, sino porque tienes a Dios dentro de ti, y nada en el mundo puede reemplazar eso. Pero aquí está la cosa que muchos no entienden: ese vacío que sientes, ese silencio que te acompaña incluso en las noches más ruidosas de tu vida, no es un defecto tuyo. No es porque no hayas trabajado lo suficiente, o porque no hayas amado bien, o porque no hayas logrado bastante. Es porque fuiste hecho para algo más grande, fuiste hecho para comunión con Dios. Y mientras no regreses a eso, mientras no busques su presencia como buscarías aire si estuvieras ahogándote, ese vacío seguirá ahí, creciendo, recordándote constantemente que algo falta. Piensa en el rey Salomón. Él tenía todo, absolutamente todo. Tenía sabiduría que otros reyes le envidiaban. Tenía riqueza, tanto oro y plata que ni siquiera sabía cuánto era. Tenía poder, tenía cientos de mujeres, tenía palacios, viñedos, siervos, y sin embargo, cuando escribió el libro de Eclesiastés, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabes qué estaba diciendo? Que había probado todo
y todo le supo a nada, porque había intentado llenar su vida con todo excepto con lo único que importa: comunión con Dios. Y después de décadas, después de alcanzar cosas que la mayoría de nosotros nunca alcanzaremos, descubrió que estaba solo, completamente solo, rodeado de lujo, pero vacío por dentro. Y tú que estás intentando llenar tu vacío con trabajo, con dinero, con relaciones que no te satisfacen, con viajes, con experiencias, con cosas que prometen pero nunca entregan, porque te digo algo con toda certeza: ninguna de esas cosas puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Solo Él puede entrar en ese espacio más profundo de tu ser, ese lugar donde vives cuando nadie te está mirando, y transformarlo. Solo su amor puede penetrar esa soledad y convertirla en comunión. Solo su presencia puede hacer que dejes de estar solo, incluso cuando estés completamente solo. Pero mira, hay algo que necesitamos enfrentar hoy. El mundo en el que vivimos no es el mundo que Dios diseñó. No es lo que Él tenía en mente cuando creó todo esto. Cuando miras alrededor, ¿qué ves? Ves traición, ves abandono, ves crueldad que parece normal, que parece parte del sistema. Hay lugares donde vives, ciudades donde caminan personas, hogares donde duerme gente, y en todos lados hay dolor. Hay un papá que traiciona a su familia. Hay una mamá que abandona a sus hijos en una estación de autobús. Hay un amigo que te clava un cuchillo en la espalda cuando más lo necesitabas. Y sabes lo peor, que ya casi no nos sorprende, ya casi no nos duele como debería doler. El mundo se ha deteriorado tanto que la crueldad se ha vuelto normal, y el amor parece casi ingenuo. Parece cosa de locos creer que el amor puede ganar en un mundo así. Yo he caminado por pueblos donde el abandono es tan profundo que los niños crecen sin saber qué es tener un papá. He visto ciudades donde la traición es moneda corriente, donde confiar en alguien es un lujo que pocos se pueden permitir. Me acuerdo de una maestra de primaria en una zona sur de una ciudad grande, una mujer de 42 años que llevaba 19 años enseñando. Sus dedos estaban manchados de tiza, sus ojeras hablaban de noches sin dormir. Un día me dijo algo que no olvido: pastor, yo veo a mis estudiantes, niños de 8 y 9 años, y ya tienen una dureza en los ojos que no debería estar ahí. Ya han aprendido a no confiar, ya han aprendido que el mundo es un lugar donde te abandonan. Ella veía todos los días cómo el deterioro del mundo se colaba en el alma de los más pequeños, y esa maestra preguntaba: ¿verdad? ¿Por qué Dios permite un mundo tan roto? Porque no lo detiene. Porque aquí está la verdad que quiero que entiendas: Dios no creó esto. Dios no creó un mundo de traición. Dios no creó abandono. Dios no creó crueldad. Cuando Dios creó por amor, con amor, para el amor. Eso es lo que dice la Escritura. Dios nos hizo a su imagen, nos hizo capaces de amar porque Él es amor. Eso era el diseño original. Eso es lo que se suponía que fuera, pero el pecado, la rebelión contra su diseño, eso es lo que ha roto el mundo. Eso es lo que ha permitido que entre la traición, la crueldad, el abandono, el mundo que ves ahora, ese mundo deteriorado donde el dolor parece la norma, no es el plan de Dios. Es el resultado de la corrupción. Es lo que pasa cuando la humanidad se aparta de la fuente del amor. Y aquí es donde la esperanza tiene que vivir en tu corazón. Dios no ha abandonado la restauración. ¿Me escuchas? Dios está en el negocio de restaurar.
Él no creó el mundo solo para verlo caer. Él no te creó solo para verte sufrir eternamente bajo el peso de un mundo roto. La promesa de Dios no es escapar de este mundo. La promesa es que Él va a restaurar todo lo que se ha quebrado. Va a sanar lo que ha sido herido. Va a traer justicia a los lugares donde reina la injusticia. Va a traer amor a los lugares donde reina la crueldad. Eso no es optimismo barato. Eso es la realidad que Dios está escribiendo. Eso es su promesa. Porque tal vez tú, mientras escuchas esto, estás pensando que ya no hay remedio, que el mundo está tan roto que ni Dios puede arreglarlo, que la traición que has vivido es demasiado profunda, que el abandono que has sentido es demasiado real. Pero te digo algo, ese mismo Dios que creó un mundo perfecto, que creó el amor como la fuerza más poderosa del universo, ese mismo Dios está aquí, está presente, no está mirando desde lejos, está en medio de la ruina, trabajando, está en medio de tu dolor, sanando, está en medio de tu soledad, está orando. Y cuando tú permites que su amor entre en los lugares rotos de tu vida, cuando abres tu corazón a esa restauración, algo comienza a cambiar. No cambia el mundo de la noche a la mañana, pero cambia tu mundo. Cambia lo que tú eres capaz de amar, cambia lo que tú eres capaz de dar, cambia lo que tú eres capaz de ser en medio de un mundo deteriorado. Entonces, yo quiero que entiendas algo muy claro. El amor que cambia tu mundo, ese amor que hemos hablado durante estos minutos, no es algo que tú sostienes por tu propia fuerza, no es un sentimiento que brota de tu voluntad o de tu capacidad emocional. Mira, cualquiera puede amar cuando todo está bien, cuando la vida sonríe, cuando el dinero abunda y los hijos obedecen. Pero el amor de Dios, ese amor que permanece, es diferente. Ese amor que Dios nos da es lo que te mantiene de pie cuando todo se derrumba. Y aquí está la clave, la verdadera clave de todo. Tú tienes que permanecer en Dios. No es que Dios vaya a venir a buscarte, no es que la fe sea pasiva. Mira lo que Juan escribió en su primera epístola, capítulo 4, versículo 16. Dice así: Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Escuchaste bien, el que permanece. Permanencia no es un momento, no es un avivamiento de 3 días, es permanecer, es quedarte ahí, adentro, en el corazón de Dios. Día tras día, yo recuerdo a un hombre, un maestro de primaria que conocí hace años en una ciudad de provincia, un señor de unos 42 años que llevaba 19 años enseñando en la misma escuela rural. Sus manos estaban gastadas de escribir en pizarrones, su voz ronca de hablar con niños todo el día, pero lo que más me impactó no fue su trabajo, fue lo que me dijo una tarde cuando lo visité. Estábamos sentados en su pequeña casa tomando café y él me contó que años atrás había estado a punto de abandonar todo. La deuda lo ahogaba, su matrimonio estaba al borde, pero en aquella oscuridad algo cambió. Me dijo: pastor, un día entendí que yo no podía cargar esto solo, así que decidí permanecer orando, permanecer leyendo la palabra, permanecer en la presencia de Dios aunque no sintiera nada. Y me miró con unos ojos que brillaban de paz. Eso fue hace 15 años. Mire mi vida ahora, y es verdad. Su matrimonio no solo se sanó, se fortaleció. Sus finanzas no se volvieron abundantes de la noche a la mañana, pero dejó de tener miedo
Su fe se volvió activa, no pasiva. ¿Y sabes por qué? Porque la permanencia no es un sentimiento que sube y baja. No es un sentimiento que depende de tus circunstancias. La permanencia es una decisión, es una postura. Es decir, yo voy a quedarme aquí, en Dios. Aunque no entienda, aunque duela, aunque no vea la salida, Juan lo dice claramente. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocer y creer no es lo mismo. Tú puedes conocer a Dios intelectualmente, tener información sobre Él, memorizar versículos, pero creer es diferente. Creer es confiar, creer es entregar, creer es permanecer. Y cuando tú permaneces en ese amor, cuando tú haces la decisión de quedarte en Dios, algo sucede. Ya no eres un árbol que pasa, que hoy está ahí y mañana el viento lo arrastra. Te vuelves como la montaña, firme, inmóvil, enraizado en la roca. Has visto como un árbol que pasa con el viento se dobla, se quiebra, desaparece. Pero la montaña, aunque la tormenta le golpee, aunque la lluvia la castigue, la montaña permanece. Y eso eres tú cuando permaneces en Dios. La vida puede ser una tormenta, tus circunstancias pueden cambiar, tus emociones pueden fluctuar como las olas del mar, pero tu permanencia en Dios, eso no cambia. Y cuando permaneces, cuando decides quedarte, el amor de Dios que está en ti comienza a transformar cada parte de tu ser, tu forma de amar a tu familia, tu forma de responder a la injusticia, tu forma de enfrentar el miedo, tu forma de creer en el futuro. Porque mira, la permanencia no es un rasgo de carácter que algunos tienen y otros no. No. La permanencia es el resultado de una decisión diaria. Es cada mañana cuando te despiertas y dices, hoy voy a permanecer en Dios. Hoy voy a leer su palabra. Hoy voy a orar. Hoy voy a confiar. No es un salto gigantesco. Es un paso tras otro. Un día tras otro. Una oración tras otra. Y eso es lo que te mantiene. Eso es lo que transforma el amor de Dios de ser algo que oíste una vez en una iglesia a ser algo que vives cada segundo, que respiras, que defiendes, que das. Ahora te quiero contar la historia de un abogado, un hombre que vivía en una ciudad grande, con un despacho en el piso 32 de un edificio que tocaba el cielo. Llevaba 22 años ejerciendo la abogacía y todo lo que tocaba se convertía en dinero. Sus trajes eran italianos, su carro era de esos que solo ven en las películas y su nombre aparecía en los periódicos cuando ganaba casos imposibles. Pero en su casa, mientras tanto, todo era oscuridad. Su esposa lloraba. Sus 2 hijos de 9 y 11 años aprendieron a no hacer ruido cuando papá llegaba, porque este hombre, tan brillante en la corte, tan elocuente ante los jueces, en casa era un tirano. Gritaba por cualquier cosa, levantaba la mano. Su fe, si alguna vez la tuvo, se había convertido en polvo hace años. Él era ateo. Decía que la religión era para gente débil, para gente que no tenía cerebro. La ciencia, el dinero, el poder, eso era lo real. Y así vivía como si Dios no existiera. ¿Sabes lo que es vivir así? Tener todo en las manos y no tener nada en el corazón. Entonces llegó el día que cambió todo
Una mañana, su hijo menor, el de 9 años, se despertó pálido, muy pálido. Fue al médico, luego fue a otro médico, luego fue a 3 médicos más. Y todos dijeron la misma palabra: leucemia. El niño tenía cáncer en la sangre. Este abogado rico, este hombre que creía que el dinero resolvía todo, descubrió que no hay cantidad de dinero que cure lo que su hijo tenía. Viajó a Nueva York, a Suiza, a Alemania, gastó fortunas. Su hijo seguía muriendo y una noche, desesperado, en un hotel en Europa, alguien le habló de un pastor, un hombre que oraba. Suena absurdo para alguien como él, ¿verdad? Pero cuando tu hijo está muriendo, cuando has tocado fondo del pozo y no hay más fondo, te vuelves humilde muy rápido, muy rápido. Ese abogado se arrodilló por primera vez en 22 años. Se arrodilló y clamó a Dios. No sabía ni cómo orar. Las palabras le salían rotas, pero lloró como un niño. Y en esa noche, en ese cuarto de hotel, algo pasó, algo se rompió adentro de él. No fue un rayo del cielo, no fueron voces, fue paz, una paz que no se explica, una certeza de que Dios lo había escuchado. Volvió a casa, su hijo empezó el tratamiento nuevamente, pero esta vez con fe, gradualmente. Lentamente, la enfermedad retrocedió, los números en los análisis de sangre mejoraron. Hoy, años después, su hijo está vivo, completamente sano. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ese hombre cambió de verdad, dejó la abogacía, dedica su vida ahora a servir a otros. Su esposa dice que es como si fuera otro hombre. Sus hijos lo conocen ahora como papá, no como el tirano. Y ese abogado te diría, sin dudarlo, no hay caso perdido, no hay corazón tan duro que Dios no pueda tocar. Y tal vez tú estés escuchando esto y pienses que tu situación es imposible, que has llegado demasiado lejos, que has hecho cosas demasiado fuertes. Has visto incluso un hombre que se creía Dios a sí mismo fue transformado. No hay transformación pequeña. No hay segunda oportunidad que sea insignificante cuando viene de Dios. Porque aquí está la verdad, que muchos no quieren escuchar la transformación. No viene del dinero, no viene del éxito, no viene de tener la respuesta correcta, viene de reconocer que no la tienes, viene de ese momento en que te rindes, aunque dice, no puedo más, no sé qué hacer, necesito ayuda. Y en ese instante, cuando la soberbia se quiebra, es cuando Dios entra. ¿Sabes por qué? Porque Dios no compite con tu ego. Dios no pelea contra tu convicción de que tú lo puedes resolver todo. Él espera que entiendas que necesitas algo más grande que tú mismo. Este abogado, mientras corría de hospital en hospital buscando médicos, mientras gastaba millones en tratamientos, estaba buscando la solución en el lugar equivocado. No estaba mal buscar lo mejor para su hijo, pero mientras buscaba en la tierra, ignoraba el cielo. Y cuando finalmente levantó los ojos, cuando finalmente dijo, Dios, si existes, ayuda a mi hijo, en ese momento la ecuación cambió. No porque Dios necesitara escuchar esas palabras para actuar, sino porque ese hombre necesitaba decirlas para empezar a cambiar. La fe no es primero para Dios, la fe es primero para ti. Es el instrumento que abre tu corazón
Es la llave que desbloquea lo que Dios ya tenía listo para ti. Y mira lo que pasó después. El hijo se sanó, sí, pero el padre fue transformado. El que tenía todo perdió lo que creía que era importante y ganó lo que realmente importa: su relación con su familia, su carácter, su propósito. Eso es lo que Dios hace. No solo resuelve tu crisis, te reconstruye desde adentro, cambia quién eres, cambia cómo tratas a los demás, cambia lo que valoras. Y eso, hermano, eso no tiene precio. Ningún traje italiano, ningún carro de película, ningún caso ganado en la corte vale lo que vale vivir en paz con tu conciencia, en amor con tu familia, en propósito con Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que este hombre, después de todo lo que pasó, después de la transformación, no se arrepiente de nada, ni del dolor, ni de la enfermedad de su hijo, porque entiende que fue el precio de su resurrección. Pero hay una historia que quiero compartir contigo antes de que terminemos, porque resume todo lo que hemos estado diciendo. Es la historia de una joven mujer que vino a verme hace años, y cuando entró a mi oficina, yo pude ver en sus ojos algo que reconozco bien: el peso de una carga que nadie debería cargar nunca. Ella sonreía cuando la gente la miraba, sonreía en la iglesia, sonreía con su familia, pero adentro, en lo profundo de su ser, estaba destrozada. ¿Sabes qué es lo más triste del mundo? Que el mundo nos enseña a disfrazar nuestras derrotas interiores, a sonreír mientras el corazón llora, a pretender que está todo bien cuando por dentro nos estamos muriendo. Esta joven había sido violada por su propio padre cuando era niña, años de abuso, años de silencio, y cuando creció llevaba esa amargura, ese odio, como una cadena invisible que pesaba cada día más. Se casó, pero el odio que guardaba en su corazón destruyó ese matrimonio. Se volvió a casar y el mismo patrón se repitió, y otra vez, porque el veneno que bebemos en secreto eventualmente envenena a todos los que nos rodean. El resentimiento, la furia, la sed de venganza. Estas cosas no duermen, crecen, se multiplican, consumen todo lo que tocan. ¿Has visto alguna vez a alguien destruido por el odio? No es una metáfora, es literal. El cuerpo se enferma, las relaciones se quiebran, la alegría desaparece. Y lo peor es que el que abusó de ella probablemente ni siquiera pensaba en lo que había hecho, pero ella llevaba el peso de su crimen como si fuera suyo. Cuando finalmente se sentó frente a mí, después de años de matrimonios fallidos, después de décadas de dolor silencioso, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: pastor, yo no puedo perdonar, no puedo. Lo que él me hizo no tiene perdón. Y aunque quisiera, no sé cómo. Y yo le pregunté: ¿tú crees que Dios puede sacar de tu corazón todo lo que no debería estar ahí? Ella no respondió. Solo lloró, porque en ese momento algo en su interior empezó a cambiar. No fue instantáneo, pero cuando entendió que Dios no le pedía que ella misma arrancara ese odio, que Él podía hacerlo, que ella solo tenía que dejar que Él lo hiciera, algo se rompió en ella. No la amargura, su cadena. El perdón no es olvidar el dolor, no es pretender que lo que pasó no sucedió. El perdón es permitir que Dios quite la carga que tú no puedes llevar solo. Es creer que Dios es lo suficientemente poderoso para arrancar de tu corazón todo sentimiento nocivo
todo pensamiento inmundo, toda sed de venganza que te está destruyendo desde adentro. Cuando ella finalmente perdonó a su padre, no fue porque él se lo mereciera, fue porque ella se merecía vivir, se merecía ser libre, y cuando soltó ese odio, cuando permitió que Dios lo sacara de ella como se saca un veneno del cuerpo, algo milagroso sucedió. Su siguiente matrimonio fue diferente, sus relaciones fueron diferentes, porque ya no estaba bebiendo veneno en secreto, ya no estaba muriendo en silencio mientras sonreía por fuera. Eso es lo que significa perdón verdadero. No es debilidad. Es el acto más valiente que una persona puede hacer, es mirar a Dios y decir: yo no puedo, tú sí puedes, toma esto de mí. Y Él lo toma completamente, sin dejar rastro, sin condicionales, sin demandas, solo amor, solo libertad, solo vida. Esta es la razón por la que Jesús nos enseñó a perdonar, no porque nuestros enemigos lo merezcan, sino porque nosotros merecemos vivir sin el peso de ese odio en nuestros hombros. Porque cada día que guardamos amargura, estamos eligiendo beber el veneno que queremos que otros beban. Y Dios dice: no, yo te ofrezco algo mejor, te ofrezco paz, te ofrezco libertad, te ofrezco vida. Algunos de ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. Se están soltando. No lo planean así. Nadie se despierta un lunes por la mañana y decide: hoy voy a alejarme de Dios. Simplemente sucede. Un día miras atrás y ya no estás donde estabas. El brazo se fue aflojando sin que lo notaras. La fe se convierte en costumbre. La costumbre se convierte en indiferencia y la indiferencia se convierte en distancia. Lo ves, pero todavía hay tiempo. Todavía hay alguien aquí que está peleado con otro. Puede ser tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu amigo. Y durante meses, tal vez años, has guardado ese resentimiento como si fuera un tesoro. Lo llevas contigo a todas partes. Cuando te despiertas está ahí. Cuando intentas orar está ahí. Cuando estás en la iglesia está ahí. Susurrando, recuerdas lo que hizo, recuerdas cómo te trató. ¿Y sabes qué? La teoría del amor, eso que hemos estado hablando toda esta noche, no sirve de nada. Si no se convierte en decisión, no sirve si no sales de aquí y dices: voy a llamar, voy a perdonar, voy a soltar lo que me está matando, porque eso es exactamente lo que está pasando. Te está matando. El odio no castiga al otro, te castiga a ti. Es como si bebieras veneno, esperando que la otra persona muera. Eso es lo que la amargura hace. Cada día que la guardas, estás eligiendo vivir en una prisión que tú mismo construiste. Pero Jesús vino a romper esas cadenas. Él vino a decirte: no tienes que vivir así. No tienes que cargar con ese peso. ¿Has entendido eso alguna vez? ¿Realmente lo has entendido? Hoy es el día, no mañana, no cuando te sientas mejor, no cuando estés listo. Hoy, porque Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas honesto, está esperando que digas: Señor, no puedo hacerlo solo, mi corazón está duro, mis emociones están rotas, mi mente está llena de amargura, pero quiero cambiar, quiero sanar, quiero amar como tú amas. Eso es todo lo que Él necesita escuchar. Eso es suficiente. Vuelve a asir el brazo. La mano de Dios nunca se soltó. Fue la tuya la que se fue soltando poco a poco. Pero Él está aquí, está esperando. Y su brazo es lo suficientemente fuerte para sostener a cualquiera, incluso a ti, incluso ahora.
incluso después de todo, no esperes más. Ven a Jesús. Permite que Él transforme ese dolor en amor. Permite que rompa esas cadenas de amargura. Hoy mismo